Bien. Buenas tardes a todos, o buenos días, depende como quieran tomarlo. Vamos a dar comienzo a este nuevo conversatorio. En este caso, bueno, no todo es COVID, así que vamos a hablar de ILE como Derecho y Práctica Profesional en el primer nivel de atención de Bahía Blanca. Nada, agradecerles por el tiempo y nada, cuando hicimos la convocatoria, la predisposición de las personas a poder llevarlo adelante y poder poner en palabras lo que estamos trabajando y lo que está sucediendo en Bahía. Selva, si querés comenzar. Bueno, gracias, Sandra. Bueno, muchas gracias a quienes están, se acercaron y les interesa el tema, les interesa cómo estamos trabajando. Bueno, yo soy Selva Lamsel, soy médica de familia, formo parte de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir de Bahía Blanca, y les comento una cosita, si quieren usar el chat para ir poniendo dudas o preguntas sobre el tema, en medida que vayamos hablando, Vero los va a ir tomando. Y bueno, y al final le vamos a contestar algunas preguntas, opiniones, intercambios. Así que bueno. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, para comentarles un poquito cómo viene esto de la ILA, de la interrupción legal del embarazo, comentarles que nosotras en Bahía nos sumamos a una red nacional y comentarles un poquito cómo es eso de la red nacional. La red de profesionales de la salud por el derecho a decidir se conforma a nivel nacional en 2014, 2015, y cuando hablamos de la red no hablamos de algo externo, hablamos de profesionales de la salud que mayormente trabajan en el sector público y que comienzan a ver que había muchas deficiencias en relación a la intervención acerca de las interrupciones de embarazo, siendo que están permitidas y aceptadas por nuestro Código Penal, y que es una práctica bastante frecuente de consulta, las mujeres lo realizaban de forma clandestina, muchas veces una práctica muy estigmatizada desde la clandestinidad, consultaban tardíamente al sistema de salud. Por lo tanto, profesionales de la salud de todo el país comienzan a reunirse, a realizar actividades, congresos, para comenzar a formarse y a formarnos para poder garantizar lo que existe, que después, bueno, Alejandra va a hablar un poquito más de qué es lo que tenemos como regulación, y poder realizar las interrupciones de embarazo en los centros de salud, en los hospitales públicos mayormente. Es una red que se pronuncia en favor de la legalización del aborto, comprendiendo que mientras el aborto sea clandestino, eso va a redundar en muertes de mujeres que practican el aborto, y también en dificultades para el acceso y para ejercer el derecho, los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos también. Y hoy en día somos más de miles profesionales de diferentes disciplinas. A veces pensamos, bueno, solamente médicas y médicos, la verdad es que hay de todas las disciplinas que intervienen en la salud, enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales, o sea, de todas las disciplinas que trabajan en salud conforman esta red y permiten brindar un abordaje integral a las mujeres en todo el país que consultan consultas relacionadas con interrupciones de embarazo. Acá en Bahía, bueno, en Bahía y en Punta, después María José les va a comentar un poquito más de cómo estamos en Coronel Rosales, en Punta Alta. A fines del 2016 comenzamos a reunirnos también con esta inquietud de decir, bueno, a ver, esto existe, hay protocolos incluso del Ministerio de Salud Nacional y de la provincia, ¿cómo lo implementamos acá? ¿Cómo se está implementando en el Hospital Pena? ¿Cómo lo implementamos? Principalmente nos conformamos profesionales de unidades sanitarias que decían, bueno, esto tenemos que dar una respuesta en el primer nivel de atención, las mujeres consultan, no conocen que existe este derecho, por lo tanto, bueno, comenzamos a reunirnos, a formarnos en cómo se realiza, en cómo se garantiza ese derecho, cómo es la intervención. De esto Belén va a hablar un poquito más en el abordaje, digamos, en la consulta, y actualmente somos más de 20 profesionales que trabajamos en el primer nivel. O sea, cuando hablamos de la red parece que hablamos de lo externo, en realidad somos compañeras de todas las personas que estamos trabajando en el primer nivel de atención, y estamos en 8 de las 11 áreas programáticas. Poco a poco nos hemos ido sumando cada vez más, y bueno, aspiramos también a tener profesionales en todas las áreas programáticas, y también en Punta Alta con la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva en el Hospital Eva Perón. Las profesionales que lo componemos somos profesionales de enfermería, de medicina familiar, de trabajo social, de ginecología y de psicología. Esto nos permite poder brindar un abordaje integral a las mujeres que consultan en relación a interrupción legal de embarazo, que después vamos a ver que no son solamente las mujeres que vienen solicitando una interrupción, eso lo hablar un poquito más Alejandra y Belén.
Y a su vez articulamos con otros espacios. Bueno, ¿con quiénes articulamos? Articulamos con región sanitaria, que es a través de Mariana Rubio, del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, es con quien más directamente articulamos, no solamente en relación a conseguir los tratamientos que utilizamos, que ahora vamos a hablar un poquito después de eso, sino también en relación a las capacitaciones. También articulamos con el Hospital Pena, tenemos una estrecha relación con el servicio, bueno, con el Comité de Aborto No Punible del Hospital Pena, y hay una referencia y contrarreferencia permanente que ha logrado mejorar mucho la calidad de atención que brindamos a estas mujeres. También articulamos con Socorristas en Red, que es una agrupación que capta también mujeres que consultan por aborto y que las derivan al sistema de salud pública, ya sea en el primer nivel de atención o al Hospital Pena. Esto nos permite también tener una red fuera de lo que es estrictamente el sistema de salud, sino también con una organización por fuera que por ahí a veces con otras características pueden captar pacientes y referirlas también a nuestro nivel, con la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito también, que más o menos con la misma dinámica de articulación. Entonces, para contarles un poquito lo del 2020, nosotras los datos, digamos, las pacientes que vamos viendo las cargamos en una base de datos, cargamos sus datos en una base, y a partir de eso podemos comentarles algunas cositas del 2020. Desde enero hasta la fecha realizamos 147 interrupciones legales de embarazo. Y vemos, pueden ver en el gráfico, que hay una diferencia muy marcada previo al aislamiento social preventivo obligatorio y posterior al aislamiento social preventivo y obligatorio. Obviamente fueron muchos más meses los de aislamiento a esta altura del año, pero si pensamos en cuántas interrupciones legales de embarazo realizábamos por mes, antes del aislamiento, o sea, hasta el 19 de marzo, el 20 se decreta el aislamiento, hacíamos 5 interrupciones por mes, y después del aislamiento pasamos a hacer 23. Esto puede tener que ver con que las mujeres encontraron más dificultades para acceder por otras formas que lo estaban realizando, y sí que pudimos captarlas del sistema de salud, lo cual es muy importante para desclandestinizar, perdón, no sé si existe la palabra, pero bueno, para quitar lo clandestino de una práctica que efectivamente tiene que pasar por el sistema de salud. Por lo tanto, esto no es que hubo más casos, por lo menos lo interpretamos como que hubo más casos, sino como que el sistema de salud efectivamente estamos pudiendo dar respuesta a una práctica que las mujeres realizan siempre, ¿no? Tiene que ver con las condiciones. Entonces, en el sistema público podemos garantizar una práctica bajo ciertos estándares de calidad, de acceso, y con la seguridad que implica, digamos, el sistema de salud público. Entonces, para comentarles un poquito en relación a las edades de las mujeres que han consultado, nos parecía importante por señalar que a veces está este tema, y seguramente lo vamos a abordar más adelante, de las menores de edad. Esto lo va a hablar un poquito más Alejandra y otras compañeras. Tuvimos bastante pocos casos de mujeres menores de 18 años, sí lo que vemos es que mayormente las que han consultado y accedido son entre 21 y 25 años, y entre 30 y 35 años. Pero también es para remarcar que en mayores de 40 también hemos tenido consultas. Eso es interesante porque muchas veces son mujeres que ya no pensaban que podían quedar embarazadas, que ya decían, bueno, no, yo ya me cuidé toda mi vida ya en este momento, o que muchas veces tenían dificultades para conseguir un método anticonceptivo acorde a sus necesidades, que esto lo vemos en todas las franjas etarias también. Entonces es muy importante remarcar que en todas las edades hay mujeres que consultan por interrupción legal de embarazo, a pesar de que las más marcadas son esas que estamos viendo en el gráfico. Una cuestión que nos parecía importante remarcar de nuestro trabajo como red es la celeridad con la cual estamos pudiendo cumplir en esto. Fíjense que en los dos gráficos, en el primer gráfico vemos la edad gestacional en la cual consultan estas mujeres, y en el segundo vemos la edad gestacional en la cual se resuelve el tratamiento, ¿sí? Vemos que las mujeres que han consultado entre las 7 y 8 semanas han resuelto mayormente las 8 semanas, las 8 a las 9, esto no se puede ver del todo en el gráfico, pero sí vemos que la mayor parte de las consultas se resolvieron a las 9 semanas o a las 10 semanas, y que ya cuando vemos edades gestacionales más avanzadas, ¿se alcanza a ver bien el cuadro a las que están mirando el Power? ¿Sí? ¿Se alcanza a ver bien? Sí, se ve bien. Correte el pelo del micrófono. Sí, Correte el pelo del micrófono, porque te está haciendo ruidito. Excelente. Ahí está. Entonces vemos que efectivamente hemos podido dar respuesta, incluso en el momento en el cual la demanda ha aumentado, como decíamos en el aislamiento, hemos podido dar respuesta bastante rápida a la situación de estas mujeres. Previo del abordaje integral que realizamos en la consulta, indicar el tratamiento y resolverlo rápidamente, para las situaciones de interrupción de embarazo es algo fundamental, justamente porque la edad gestacional va aumentando, y después vamos a hablar un poquito más de qué implicancias tiene esto. Pero bueno, queríamos remarcar como red que estamos, digamos, orgullosas y contentas de haber podido dar respuesta
a todos estos casos, incluso cuando la demanda nos ha ido aumentando en los últimos meses, ¿no? Y una cuestión muy importante, queremos remarcar, es que las mujeres accedan a una interrupción legal de embarazo en el sistema público de salud implica que también acceden a un control ginecológico y a poder tener un método anticonceptivo efectivo, ¿sí? Para después no tener que pasar nuevamente por esa situación y reducir el riesgo de que esto ocurra. Y esto es importante porque en la entrevista inicial nosotros ofrecemos todos los métodos anticonceptivos de los cuales disponemos, y muchas veces vemos que las mujeres, algunas no los conocían, o no sabían cómo utilizarlos, o se les había negado el método de selección. Por lo tanto, vemos que más del 85% de las mujeres que han accedido a una interrupción legal de embarazo terminan el tratamiento con método anticonceptivo post-aborto. Y esto es cuando termina, está marcado, seguramente el número es mayor. ¿Por qué? Porque acá marcamos cuando termina inmediatamente después del aborto con ese método. Seguramente hay algunas que lo adquirieron después, y hay una pequeña parte que no tenemos datos. Eso siempre nos llama a mejorar nuestros registros en el sistema de salud pública. Siempre tenemos que tratar de mejorar los registros para poder tener datos de mayor calidad. Pero vemos que más de un 85% de las mujeres que accedieron a una ILE fueron con un método anticonceptivo posaborto, con un control ginecológico y con un contacto con el sistema de salud para poder realizarse los controles ulteriores, lo cual entendemos que es fundamental. Seguramente en los próximos meses vamos a poder contarles un poquito más, vamos a tener más datos de mayor calidad, contándoles cómo se está desarrollando esto, pero esto nos parece importante mostrarles cómo estamos desarrollando esta práctica en el sistema de salud, y básicamente decirles que somos, digamos, las mismas que estamos en el sistema de salud, no es un grupo aparte, no es un grupo nuevo, somos las mismas que estamos encarando esta tarea, así como encaramos otras tareas de la práctica cotidiana de la salud pública, y entendemos que es nuestra competencia. Así que bueno, queríamos comentarles, y además también contarles, bueno, esto que decía, que en Punta Alta también tenemos, existe la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, que después María José les va a comentar un poquito más, que es quien trabaja ahí. Desde diciembre de 2019 hasta la fecha se han podido garantizar 22 interrupciones legales de embarazo y 6 consejerías en reducción de daños y riesgos, ¿sí? También otro dato de otro efector que también está trabajando en conjunto, o sea, siendo parte de la red de profesionales. Así que bueno, esto como datos iniciales. Voy a dejar de compartir pantalla. Y ahora vamos a comentarles un poquito más, les va a hablar Viviana Rodríguez. Viviana Rodríguez es psicóloga, trabaja en la unidad sanitaria de Bellavista, y va a hablar un poquito más de cómo pensamos la salud de las mujeres desde una perspectiva de derechos. Viviana, ¿estás ahí? ¿Vivi? Ahí está, hola, ahí estoy. ¿Me escuchan? Bueno, primero, Sí. esto que Selva decía, que bueno, que somos los que estamos en unidades sanitarias, me parece importante socializar con los que estamos acá, y el trabajo que han hecho estas médicas realmente anterior realmente a digamos, lo anterior fue todo un trabajo que realmente, bueno, quería compartir porque, y aparte, bueno, por el compromiso que han tenido, porque ahora con la implementación, con el Ministerio de Mujeres, con el misoprostol, digamos, se ve la diferencia en cuanto para la accesibilidad y para desarrollar la práctica, ¿no? Porque por ahí la federalidad, las compañeras... Viviana, perdóname. ¿De dónde estarías hablando? Porque viste que hay como una interferencia, cuesta por ahí escucharse, una lástima, se entrecorta. No sé, para que puedas ver. Nos ha dado segunditos la cámara, Vivi, a veces por ahí te carga mucho. Dale. No, estoy cerca de la... ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, escucharon del compromiso de las compañeras médicas que han venido laburando, bueno, hace mucho tiempo, y bueno, quería socializarlo y compartirlo porque realmente vienen haciendo como un trabajo, y son las que han puesto este tiempo en con las mujeres, ¿no?
porque vieron que sí o sea, pegamos al médico, pero bueno, vienen desarrollando un trabajo sumamente comprometido. Bueno, yo en realidad quería introducir esto de que muchas mujeres consultan esto que trae Selva, pero muchas otras todavía no cuentan con la información acerca de esta prestación dentro de las políticas públicas, dentro de las unidades sanitarias. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Entonces, es un trabajo que todavía nos queda, y ahí sí, digamos, me parece que tenemos que buscar una vuelta para poder asumir la responsabilidad de ver cómo profundizar en esta perspectiva de derechos a la salud de las mujeres, ¿no? En realidad, extraje de Ana María Fernández, de Débora Tejer, que son las mujeres argentinas que dicen los estudios de género, y de ahí más la cuestión de las formas que tocamos justamente, y que nuestras prácticas tienen que estar dentro de esas coordenadas de tratados de derechos, y bueno, todo lo que va a comentar Ale, pero donde notamos que todavía tenemos que hacer como un ejercicio y un trabajo es en las significaciones que tenemos nosotros como trabajadores de salud en torno a esta práctica. En la actualidad, la interrupción legal del embarazo, el proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo, vienen a igualar para un conjunto de mujeres el acceso a una prestación de salud, y en este sentido posibilitan avanzar en los alcances del derecho a la salud integral de las mujeres. El tema del aborto en la Argentina fue y es el portal que nos conduce a desmantelar la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales de las mujeres. Partiendo de la idea de que la vida en sociedad produce construcciones imaginarias que instituyen diversas significaciones sociales en torno a sus prácticas, hoy queremos traer a reflexionar en este espacio acerca de aquellas prácticas que se vienen construyendo desde y dentro del campo de la salud para afianzar lo que aún no ha culminado de instituirse en relación a la salud de las mujeres, y puntualmente acerca de la interrupción legal del embarazo. Somos sujetas y sujetos hablantes, y las narrativas construyen realidad. Entonces no será lo mismo hablar, nominar, dentro de la arquitectura de los centros de salud, matar una vida, salvar las dos vidas, regulación de la menstruación, interrupción legal del embarazo, interrupción voluntaria del embarazo, son enunciaciones que podrían estar dando cuenta y o se vinculan con biopolíticas en salud y hacia dónde se direccionan, seguridad sanitaria o no, el mito de mujer igual a madre, mujer como objeto a tutelar o sujeta de derechos, entre otras direcciones. Estas distintas modalidades de significación, en este caso del aborto, ponen de manifiesto cómo los modos de nominación que una sociedad instituya dentro de sus instituciones, en este caso donde circulamos nosotros y habitamos, para sus prácticas, están en íntima relación con las representaciones que las personas tengan acerca de las mismas. Débora Tejer dice: esta intrínseca relación entre políticas públicas y producción de subjetividad hace posible instalar tres fuertes alertas, que son: no psicologizar el análisis de la problemática suponiendo que los procesos subjetivos que una mujer puede desplegar frente a un aborto están referidos estrictamente a sus posicionamientos intrapsíquicos. Agrego: desde el psicoanálisis, toda psicología individual es psicología social. Por lo tanto, el otro cuenta como apoyo o como enemigo. 2.
no naturalizar los sentimientos de culpa como inherentes a la práctica abortiva. La clandestinización, esto que mencionaba Selva, es decir, los efectos tienen que ver con la clandestinización y con las estrategias biopolíticas del disciplinamiento y el control sobre los cuerpos y subjetividades de las mujeres. Y 3, menciona, no confundir el nivel de los derechos que deben garantizar las políticas públicas con los dilemas éticos que muchas mujeres pueden tener que dirimir frente a su decisión personal, de abortar o no. Entonces, es un imperativo ético en los tiempos que corren y a la altura de las discusiones y reflexiones que estamos en relación a esta prestación de salud, preguntarnos como trabajadores de salud y trabajadoras cómo direccionar nuestra escucha en los carriles del sujeto deseante y de la accesibilidad de derechos. Y más aún hoy, ¿no?, contamos con un Ministerio de la Mujer. La culpabilización no opera, porque parece que la culpabilización opera solo de los estratos religiosos de la iglesia, ¿no? Entonces, a veces nosotros mismos caemos en dispositivos culpabilizadores. Cuando damos por sentado, por ejemplo, que el embarazo es un deseo inconsciente del hijo, cuando consideran que toda interrupción del embarazo debe tener importantes efectos traumáticos y ser generadora de culpa, o cuando presuponen que si no funciona, ¿me escuchan? Porque me sale que no funciona, ¿me escuchan? Sí, Vivi, sí se escucha. Bien. Lorena Leguizamón, tenés que... Ahí está, gracias. Y después también dispositivos médicos clandestinos, que si bien tienen otros efectos, eso sigue operando también dentro de la subjetividad de nosotros como trabajadores y de los consultantes, de los usuarios. Así que, bueno, no voy a introducir esto y pensar en qué tipo de cosa, ¿no? Y cuando decimos qué tipo de escucha, en realidad, que tiene sus sentidos, nuestros sentidos, y que nos ubiquemos dentro de las coordenadas justamente de la práctica de derechos y de la decisión que quiere tomar cada una de las mujeres o de las personas con capacidad de... Bueno, Vivi, muchas gracias. Muy interesante todo lo que comentaste, muy necesario además. Ahora vamos a hablar, va a hablar Alejandra Mangione. Alejandra Mangione es licenciada en enfermería, trabaja en la unidad sanitaria de Miramar. Ella va a abordar un poco el tema del encuadre, cuando hablamos de salud biopsicosocial y, digamos, cómo contemplamos la salud integral en las mujeres que consultan por interrupción legal del embarazo. Una cosita antes, recordarles que el chat está disponible para que vayan haciendo preguntas, intervenciones, consultas, opiniones, porque después vamos a hacer un cierre al final para poder conversar de todas las dudas que nos genera o lo que quieren opinar sobre el tema. Así que bueno, Ale, ya podés comenzar cuando quieras. Bueno, Vero, si querés compartir la pantalla. Espérame un minuto. Un minuto. Se me fue. Bueno, primero darles las gracias a todas las personas que están participando. La verdad que en este contexto de pandemia este tema ha salido a la luz, por suerte, y también me parece que un poco vinculando, linkeando con lo que dice Selva, ha sido pertinente para poner en miras, digamos, la socialización de la red, de nosotras como profesionales, cómo venimos laburando hace más de 3 años, en esto que mágicamente se conoce como interdisciplina e intersectorialidad, ¿no?
me parece pertinente destacar esto, que estamos todas en distintas unidades sanitarias y todas, digamos, con la misma causa y en pos de garantizar un derecho. En este sentido, a mí me gustaría contarles, bueno, cuándo una mujer puede abortar en nuestro país. Aparte de que nosotros en Argentina cumplimos o estamos avaladas por un contexto internacional, que son los pactos del Pacto de José de Costa Rica, la Convención Internacional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, los pactos contra la violencia contra las mujeres. También tenemos el Código Penal de Argentina, del año 1921, o sea, casi hace 100 años, y estamos encuadradas en ese marco legal. ¿Qué es lo que dice este Código Penal? En su artículo número 86 hace una distinción de estas tres causales, que son los motivos por los cuales las mujeres podrían abortar de manera legal, a mí se me corta, en nuestro país. Bien, primero dice que cuando el embarazo es producto de una violación, ¿sí? Después también aclara que si existe un peligro para la vida de esa mujer, y si es un peligro para la salud de la mujer y no puede ser evitado por otros medios. Esto es más que nada de una manera gráfica que yo lo quiero traer para compartir con ustedes, porque la realidad es que nos va a dejar más preguntas que respuestas, ¿sí? Tal vez es algo que estamos acostumbradas a leer o a escuchar, como, bueno, afecciones al peligro de la vida, que no se puede evitar por otro medio, o a la salud. La realidad es que esto lo que trae es venir a problematizar cómo son nuestras intervenciones, ¿sí? La mejor de las oportunidades o las causas más fáciles de reconocer cuando una mujer llega es cuando dice, hola, quiero abortar. Bien, y empezamos a indagar a esa mujer, vamos a tener una escucha activa. La escucha activa, me parece que todos los que estamos acá tenemos idea de lo que significa, y si no, es empezar a ejercitarla, ¿sí? La realidad es que esa sería, digamos, la manera más fácil de poder, como retomando lo que decía Viviana, de poder comprender que el deseo existe, y después indagar, bueno, cómo es la vida de esa mujer para poder realizar la causa o encuadrar la causa de esa mujer y el motivo por el cual quiere abortar. En el primer nivel de atención, las interrupciones legales del embarazo se podrían hacer hasta las 12 semanas de gestación, ¿sí? Después la mujer, ya las chicas van a especificar bien, sería derivada al hospital P. Vamos a empezar con el causal salud. Se toma para tener en cuenta el causal salud la definición de la OMS, que implica el completo estado de bienestar físico, psíquico y social. No solamente la ausencia de enfermedad o afecciones. Esta definición es del 2016, desde la salud colectiva ya sabemos que esta definición queda un poco, queda un poco, digamos, anacrónica, pero bueno, quien goce del completo bienestar físico, psíquico y social que arroje la primer piedra, ¿no? La realidad es que para poder entender esto y desglosar cada una de las causas, tendríamos que tener en cuenta, primero y antes que nada, que el Código Penal no especifica qué grado de peligro o cuándo a lo largo de ese embarazo la mujer puede estar en peligro, para su vida o para su salud. Entonces, cuando hacemos la entrevista y cuando tenemos una escucha activa, vamos a poder comprender que esa mujer tiene una vida, tiene un contexto, está en familia, tiene una economía, tiene un trabajo, tiene otros hijos, tiene una relación o no con una pareja. Entonces, cuando empezamos a indagar y desglosar en la entrevista esto, vamos a poder comprender o poder encuadrar cuál es la causa por la cual la mujer necesita, desea o quiere abortar, ¿sí? Así que es responsabilidad nuestra poder identificar esa causa por la cual la mujer está consultando. Lo que yo siempre pienso, o a lo largo de este tiempo he podido evaluar, es que cuando una mujer, o en lo cotidiano, o en el ritmo mismo del trabajo con otros profesionales, lo primero que hacemos es, ay, ¿estás embarazada? Bueno, felicitaciones. La realidad es que tendríamos que empezar por ese principio, y empezar a preguntar cómo se encuentra esa mujer, con la noticia de este embarazo, cómo se encuentra en su vida, cómo se encuentra con su trabajo,
con quién vive, lo que tendremos que hacer en realidad con cualquier consulta que primero pasa por alguna de todas estas profesiones, ¿no? También decirles que para la acreditación de causales, cualquier personal de salud, cualquier responsable o efector de salud que esté en la unidad sanitaria, debiera poder dar fe, o podría, ese comentario, podría evaluar estos causales. No necesariamente es la única y solamente responsabilidad del profesional médico o médica, ¿sí? El causal lo puede identificar la profesional de enfermería, la psicóloga, la trabajadora social, quienes realizan las tareas administrativas, que conocen a las personas que vienen todos los días a las unidades sanitarias, y conocen de su familia, y conocen que esa mujer no está contenta con este embarazo, también puede acreditar esto y lo puede charlar con un profesional de salud, y también se puede construir ese causal, ¿sí? Así que me parece que eso es importante saberlo. Y otra de las cosas, otro tips que tenemos que tener en cuenta, es que en realidad cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el grado de peligrosidad o cuándo esa persona va a correr riesgo a lo largo de todo su embarazo? Si bien no es un requisito para dar cuenta de ese causal, es importante tener en cuenta lo que dice el protocolo que se adhirió a provincia en este año, en el 2020, que es la transferencia activa, ¿no? Como nosotros como profesionales tenemos el compromiso, el deber y la responsabilidad de poder contarle a esa mujer cuáles son los riesgos posibles que esa mujer tenga a lo largo de todo ese embarazo. Ahora o en el tercer trimestre, las enfermedades del tercer trimestre. Entonces, de esta manera, yo lo que hago es explicarle a esa mujer que podría correr posibles riesgos o no, o consensuarlo, o charlarlo, o verlo, para que ella cuente con esa información. Cuando nosotros transmitimos información, la transformamos en derecho, y a esa mujer le damos las herramientas. ¿Para qué? Para deconstruir un poco todo lo que decía Viviana, ¿no? Esto que parecemos objetos de reproducción y producción en términos de maternidad como mujer y nada más. Entonces la realidad es que cuando nosotras, en esta temática o en cualquiera, legitimamos esa información, legitimamos ese derecho, y podemos dejar de obstaculizarlo, básicamente, habilitar a esa mujer a que pueda acceder a ese derecho, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta de qué trabaja, cómo repercute ese embarazo en la economía de la mujer, con quién vive, si este embarazo irrumpe en ese momento y generaría una complicación para poder mantener la economía familiar, cuál es la intergenesia de esa mujer en esa familia. Todo esto con lo que respecta a las causales bio, psico y sociales, ¿sí? No sé si me estoy olvidando de algo. Bueno, otra de las cuestiones es la violencia de género, cómo se desglosa en las afecciones bio, psico y sociales, ¿no? Tener una pareja violenta, encontrarse bajo sometimiento económico, psicológico. Los digo de esta manera desordenadas como para no ser tan intensa, pero bueno, cada una de estos desgloses tiene una explicación, y si nosotros escuchamos activamente y podemos hacer el acompañamiento de esta mujer, probablemente vayamos encontrando bien cuál es el causal, en líneas generales, ¿sí? Si querés seguir, Vero. Después, cuando termino, si alguna de las compañeras quiere agregar algo en líneas generales de las causales bio, psico y sociales, bienvenida. Y otra de las causales, ¿se fue, Vero? ¿O se me fue a mí sola? No, se fue para todos. Yo no lo veo. Bueno, otra de las causales, sigo un poquito, es la causa violación. Bueno, la causa violación, la realidad es que uno se imagina o en el común o en el imaginario, lo que piensa es, 3 de la mañana, una persona con otra persona desconocida, una mujer y un varón, es sometida sexualmente sin su consentimiento, y es sometida, digamos, hay acceso carnal, ¿sí? La realidad es que toda relación sexual con penetración sin el consentimiento de la mujer se considera violación. Esto que yo digo, esta cuestión de, 3 de la mañana, como cual anécdota, la realidad es que sería un causal libremente, libremente expuesto, y que todas reconoceríamos como violación, ¿sí? Las violaciones también suceden en una relación de pareja, las relaciones también suceden con los propios maridos,
las relaciones sexuales sin consentimiento también sucede cuando los varones se sacan el preservativo sin que nosotras nos enteremos. Esas son relaciones sexuales con penetración sin consentimiento, ¿sí? Entonces, también hay que afinar el ojo en la entrevista para poder hacer esta detección, porque imagínense que no debe ser muy sencillo ni muy fácil que una mujer venga a contarnos que está en pareja o con su marido o con cualquier persona y que tuvo una relación o que pueda encuadrarla o que simbólicamente en su imaginario esto represente una violación. Entonces, esta haría nuestra poder comprender esto que les voy diciendo, ¿sí? Bueno, el protocolo también habla de la autonomía progresiva, en términos que cuando una mujer, digamos, entre los 13 y los 16 años, tiene, digamos, la conciencia o comprende este tipo de cosas que nosotros podemos identificar como relaciones sexuales consentidas o no, y en ese sentido también las mujeres o las niñas entre 13 y 16 años también encuadrarían, no como violación, sino como, a lo que voy, autonomía progresiva. Si tienen menos de 13 años, ya se consideraría violación, ¿sí? Entonces, menos de 13 años, violación. Entre 13 y 16, podemos conversar con esa mujer a ver si comprende si esa relación fue o no consentida, y eso encuadraría para que esa niña asista con un mayor responsable, que no necesariamente tiene que ser su responsable a cargo, o su madre o su padre, sino un responsable a cargo que ella considere, por medio de esa autonomía progresiva, que va a hacerse cargo y va a firmar. ¿Firmar qué significa? Hacer una declaración jurada. Para la violación no es necesario hacer una denuncia, ¿sí? No es necesaria la denuncia penal, solamente con la firma de la declaración jurada es suficiente. Bueno, por el momento eso es lo que yo quería compartir. En este sentido lo que sucede es que tenemos que un poco deshacernos de las objetividades o de lo que creemos que encuadra acá o allá, que la única herramienta que tenemos es poder llegar a la otra persona para poder construir esa autonomía, y que la realidad es que si la persona consulta por una interrupción legal del embarazo, y nosotras no garantizamos ese derecho, esa persona, digamos, si no le damos esa oportunidad y esa herramienta, va a buscar en otro lado la respuesta. Y al buscar en otro lado la respuesta, estamos fomentando y estimulando a que, digamos, a invitarla a la clandestinidad, ¿sí? Entonces, me parece que como responsables profesionales de la salud debemos tratar de garantizar el derecho. No sé si alguien quiere aportar algo más que me haya olvidado. No, yo quería aprovechar para agregar algo sobre los menores, ¿no? Que también hemos tenido experiencia, no solo que haya menores que quieran interrumpir, sino familias que quieren que el menor interrumpa o la menor interrumpa. Y como somos profesionales de la salud y como bien se llaman, somos red por el derecho a decidir, digamos, lo interesante también es escuchar a la menor sola, sin sesgos familiares, y también tenemos que poder respetar eso. Muchas veces, como dijo Ale, los menores de 13 años se considera abuso, y la mayoría de las veces el abuso sexual es intrafamiliar. Entonces hay que tener cuidado por quién es acompañada esa menor, y por qué quieren que ese embarazo se interrumpa, ¿sí? O sea, las menores tienen derecho tanto a interrumpir como tanto para continuar el embarazo, y cualquiera de las dos cosas las protegemos. Lo mismo pasa con las personas discapacitadas, que también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, por lo menos después cuando cuente lo de Rosales, lo desarrollo un poco, pero bueno, es algo a tener en cuenta también, que por ahí lo pasamos por alto, y también tienen el derecho a decidir qué hacer y qué no decida la familia solamente. Bueno, gracias Ale y a las compañeras que intervinieron. Estuvimos viendo la salud de las mujeres en una perspectiva de derecho, con la intervención de Viviana, después Alejandra nos comentó un poquito más cómo se piensa, cómo se encuadra el causal biopsicosocial y aspectos relacionados con lo legal. Y ahora vamos a hacer un breve ejercicio que va a estar a cargo de Verónica Herrero, que es médica de familia, trabaja en la unidad sanitaria de Grunbein, y nos va a estar invitando a participar de un ejercicio que, bueno, que les pedimos que si quieren ir escribiendo en el chat en base a los casos que va a presentar. Bueno, la idea es
que analicemos dos situaciones distintas, ¿no? Vamos a presentar la primera, que le llamamos situación A, donde Marisa, que es una mujer del barrio que acude a la unidad sanitaria donde ustedes atienden, o va a la médica, tiene 35 años, ¿no? Y consulta por un atraso menstrual y un test de embarazo en orina positivo. La médica que la conoce hace unos años, dice, Marisa, la verdad que ya es el quinto embarazo, ya tiene 4 hijos, le llama la atención por esta situación. Habían quedado de común acuerdo que Marisa ya no quería tener más hijos, pero bueno, está embarazada de nuevo. Después de llamarle la atención, le pide los estudios correspondientes para el control de embarazo y le entrega hierro y ácido fólico, ¿no? Esta sería la primera situación. Segunda situación, situación B, Marisa, de 35 años, la misma mujer, acude a la consulta con otra médica distinta, también le comenta que tiene 12 días de atraso menstrual y un test de embarazo positivo. Esta médica le pregunta cómo se siente con esta noticia, si está contenta con este embarazo, si lo esperaba, si lo había planificado. Marisa baja la vista y responde que ella estaba esperando el turno para ligarse las trompas, antes de la pandemia. No quiere tener más hijos, que era lo mismo que había comentado antes de la pandemia, y que este sería el quinto embarazo. Pero no puede tomar un método anticonceptivo, no puede tomar pastillas porque el marido no la deja. Él quiere tener más hijos, quiere tener el equipo de fútbol completo, y no entiende y no respeta su deseo de no seguir teniendo hijos a Marisa. Él no asume responsabilidades de cuidado con respecto a los chicos, como tampoco asume responsabilidades de tareas en el hogar. Ella se siente sola en este cuidado, tanto de los hijos como de las tareas de la casa. Cada vez que él sale de su trabajo, se junta con los amigos, la mayoría de las veces puede que tome un poco de alcohol, y cuando llega a la casa le impone a Marisa tener relaciones sexuales sin preguntárselo, sin saber si ella quiere, si puede, si tiene ganas. Entonces esta médica le informa a Marisa que ese tipo de relación sexual es una relación sexual no consentida y que por tanto entraría dentro de los causales de abuso sexual como causal para la interrupción legal del embarazo, y que aunque ella esté casada con este hombre o en pareja, entra dentro de ese causal, básicamente por esto, por la falta de consentimiento en la relación. La médica le informa de todos los derechos que tiene, cómo sería la interrupción si ella lo desea, que se puede hacer con fármacos, que se puede hacer en la unidad sanitaria, que tiene derecho a todo esto, y que después tiene derecho también a elegir un método anticonceptivo permanente, como también le informa, ¿no?, de algunos derechos sociales y penales, como aceptarse, hacer la denuncia, tener ayuda del Estado para todo eso. Marisa se va de la consulta también con estudios, pero con un montón de información, y se va pensando a ver en qué va a hacer, en qué tomar la decisión. La idea de mostrar esta misma mujer con dos consultas distintas era para que podamos reflexionar y podamos discutir y abrir un poco al debate, si están de acuerdo, en qué les parece las diferencias de consulta, cómo fue el tratamiento de la misma mujer y en dónde ven las diferencias. Si tienen ganas de hablar un poco, si no. ¿Qué les parece? ¿Les ha pasado que tenemos compañeras o compañeros que hacen esto, entregan el hierro, piden los estudios y dicen, bueno, ya está, ahora el embarazo ya está acá, hay que seguir? Están mudos. Bueno, sí, yo considero que de hace ya unos años a esta parte, las consultas ginecológicas por embarazo han cambiado. Las mujeres se animan más a preguntar, aunque el médico sea reticente en las respuestas, es como que ya vienen con información. Pero nos ha tocado a lo largo de los años laborales trabajar con ginecólogos donde en realidad tratan a la mujer solo por esa consulta. Vengo porque tengo un atraso, y bueno, le extienden para hacer laboratorio y nada más. Y te veo en tantos días sin preguntar realmente si es deseado, si no es deseado, si está sola, si no está sola, cómo enfrentar esta nueva vida con otro hijo, o posiblemente quizás el único. Pero bueno, en estos años se ha cambiado, sí.
ha cambiado, pero que me ha tocado trabajar con médicos como la primer situación, sí. Sí. Gracias. A vos. Digo, por ahí de las diferentes disciplinas, ¿cómo lo ven? Porque el caso que presenta Vero está en relación a cómo responde la médica frente a las dos consultas, pero por ahí está bueno que de otras disciplinas cómo lo ven también, ¿no? Acá están, no sé si lo quieren decir, si no se los leo yo en el WhatsApp, en el chat están escribiendo. Miriam García comparte que dice claramente en la primera consulta, la primera situación que mostramos, el profesional da por sentado que la mujer va a continuar con el embarazo, por lo tanto indica estudios sin preguntar qué siente y quiere. Y en la segunda se habilita que la mujer pueda decir qué sienta y qué desea, ¿no? Tiene que ver un poco también a veces cuando hablamos de los menores, de que son sujetos de derecho, ¿no? Y empezar a... Digo, esto también fue cambiando con la cultura y con las leyes en Argentina, ¿no? Que las mujeres y los menores empecemos a tener voz y voto después y todo lo demás. Marisol dice, me ha pasado un caso tal cual, lo contaste con una relación no consentida, noté mucha resistencia en ese momento con compañeros de trabajo, creo que se fue modificando con los años. Se está modificando con los años, pero también cuando empezamos a ver esto que contó Ale, ¿no? Cuando empezamos a conocer el Código Penal, el fallo FAL, el protocolo de interrupción legal del embarazo, más allá de que cambiemos nosotros como ciudadanos y como sujetos pensantes que estamos cambiando todo el tiempo, nos estamos interpelando, el conocer la legislación nos hace garantizar derechos, ¿no? No solo tiene derecho una persona, y una mujer en este caso, o una persona gestante, a ser escuchada y a tomar decisiones con respecto a su embarazo, sino que tenemos la obligación nosotros de informar, ¿no? Es una obligación profesional informar, preguntar e informar a qué tiene derecho y a qué cosas puede acceder. Y también a mí me pasó una situación con una menor, de que el servicio local me derivó una menor para el control de embarazo, una chica de 17 años, sin haber indagado cómo fue producto de ese embarazo, ¿no? De si fue una relación consentida o no, que es fundamental para después seguir con el tratamiento de esa persona. Otra compañera, Julieta Pirola, comparte que realmente la comparación de los casos en paralelo muestra la importancia de cómo con una pregunta abierta de cómo se siente con esta noticia se puede abrir el panorama a la mujer y darle lugar a informarse y a conocer sus derechos. Por supuesto, es fundamental. Pero saben que nos pasa mucho, y sobre todo lo menciono porque hay varios estudiantes, cuando tomamos el examen de control de embarazo, en la amnesis empieza directamente por la FUN, por cuántos hijos tiene, si tuvo parto, si tuvo cesárea. Empezamos por ahí y en vez de preguntar de cómo se siente, ¿no? Es una pregunta fundamental, pero a veces no arrancamos la entrevista con eso. ¿Y cómo? Vero. Hola, Vero, ¿me escuchan? Sí, Miri, te escuchamos. Vero, nosotras hace 2 años comenzamos el trabajo interresidencias con medicina familiar, con psicología y con las chicas de enfermería y epidemio, un trabajo a ver cuál era la percepción y el conocimiento que tenían los profesionales de la salud respecto al protocolo. Y la verdad que nos llevamos una sorpresa grande, porque lo que estamos diciendo que ha cambiado con los años, evidentemente no ha cambiado tanto. Muchos profesionales desconocían, pero tampoco estaban de acuerdo, por lo cual pasaba la situación primera, no habilitaban a lo que realmente la mujer quería, necesitaba y podía. Así que no son cosas que no estén pasando, realmente no son todos los profesionales los que dan ese lugar. Sí, lo sabemos y por eso estos espacios están buenos porque sirven para conocernos también y nosotras en la red siempre decimos que nadie está obligado a hacer nada con lo que no esté de acuerdo o con lo que no se sienta cómodo, pero tal vez saber que existen otros colegas que sí lo pueden y lo hacen y lo hacemos y nos parece que es nuestra obligación hacerlo para lo que nos puedan derivar. Tratar de no expulsar a las personas del sistema, a las mujeres, a los ciudadanos de derecho, sino tal vez informar, decir, yo no te voy a acompañar en esto, pero tengo una colega que lo puede hacer y poder derivar y referenciar. Lo mismo nos pasa y nos pasa mucho con enfermería.
la mayoría de las veces son la primera barrera de acceso a estas consultas. Como no están de acuerdo, y tengo compañeras enfermeras que tienen las patitas de los bebés en sus ambos, como no están de acuerdo directamente les dan el hierro y una consulta con el ginecólogo para el control de embarazo, no habilitan tampoco esa consulta. Sí, es muy importante que siendo personal estatal, digamos, y que deberíamos ser garantes de derecho, tengamos que habilitar esa primera puerta. Aunque no nos sintamos cómodos, poder derivar, poder conocer quién lo puede hacer. Es nuestra obligación. Por ahí otro tema, respecto de esto, yo tampoco soy muy optimista con que han cambiado tanto las cosas, por lo menos no en el ámbito donde trabajo. Pero bueno, Rosales tiene una configuración geográfica y social muy particular, con la base ahí a unos metros del hospital. Una cuestión también importante es el tema de las guardias de emergencia, que muchas de las mujeres y personas con capacidad de gestar, mayoritariamente mujeres, ingresan por guardia. Bueno, en la guardia empapelamos con afichitos sobre la consejería, pero ahí se ve muchísima resistencia, sobre todo en las situaciones que comentaba Ale de violación, por ejemplo, que hay que poner en marcha una serie de dispositivos, de denuncias, sobre todo si se trata por ahí de una menor, de acompañarla, de que justo nos toque un médico o una médica amigable, de que justo nos toque una enfermera o un enfermero amigable, porque esto que dice Vero es bastante, se repite bastante allá en Rosales, me impresionó lo de los piecitos, pero es verdad, se repite un montón, y la guardia es una puerta de entrada que por ahí no tenemos en cuenta, y es una puerta de entrada importante. A veces la mujer va a pedir ayuda ahí, y va por ese lado, ya sea un anticonceptivo oral de emergencia, ya sea a pedir anticoncepción, ya sea a pedir preservativos o a pedir ayuda, simplemente, o asesorarse, y encontramos bastante obstrucción ahí. No sé si alguien quiere compartir alguna otra experiencia o alguna otra reflexión sobre estas dos situaciones. Sofía Cornet dice, creo que es sumamente importante. ¿Me escuchan? Sí. Sophie Cornet dice, creo que es sumamente importante como profesionales de la salud pensar desde dónde se informa y a quién se informa, ya que muchas veces se informa a mujeres adultas como si fuesen niñas chiquitas, lo que me parece contraproducente. ¿Alguien más quiere hacer algún otro aporte? Me parece esto, ¿me escuchan? Sí, Vivi. Sí, Vivi, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. De esto que traen, desde donde debemos informar dentro de las instituciones de salud, es desde la perspectiva de derecho. Espacios de conversación en torno a esto, con respecto al derecho de las mujeres, puntualmente, es sumamente valioso, ¿no? Porque me parece que, como decían las compañeras Majo, Ibero, digamos, cuando nos sale de determinada forma, vemos a una mujer y en automático le decimos, toma el hierro, le dicen, ¿no? Los médicos o quien sea, o da por sentado que esa mujer es igual a una madre, eso es un proceso, el me sale es un proceso histórico que está conformado como un mito. Ana María Fernández dice que pero un mito que tiene el poder de lo instituido. Entonces, cuando nosotros hablamos de significaciones imaginarias, no es en el sentido de, por ejemplo, del psicoanálisis, sino en el sentido de
Castoriadis, muchos de ustedes seguramente lo han escuchado, que es aquello que está instituido, es la mujer, esta idea, mito, mujer igual a madre. Y bueno, por eso dentro de la arquitectura, yo decía hoy, y me refiero realmente dentro de las unidades sanitarias, de los lugares donde nosotros funcionamos como trabajadores de la administración pública y de la salud, desde donde tenemos que estar es desde la perspectiva de derechos. Y para eso es sumamente importante que leamos el protocolo, porque esa es ahí nos dan todas las directrices de cuál sería la escucha, con el aporte del psicoanálisis también, que tiene que ver con esto de suspender los sentidos cuando escuchamos a alguien. En este caso hablamos de las mujeres o de las personas con capacidad de gestar, suspender nuestros sentidos y lo que nosotros pensamos en relación a determinado punto, no sé qué, y pensar desde la perspectiva de derechos humanos y desde la perspectiva también de la concepción de salud mental que trae la ley de salud mental también, que justamente habla de las dimensiones históricas, económicas, sociales. Bueno, no es... Sí, solemos cometer el error de pensarnos desde un lugar personal la mayoría de las veces en el ejercicio profesional, ¿no? Estamos al menos nosotras, en la unidad sanitaria, en el territorio, representando al Estado, en este caso el Estado municipal, pero es al Estado, un Estado garante de derecho, ¿no? No estoy representando a Verónica Herrero y a mi religión o a mis convicciones, o qué haría yo si... Estoy representando al Estado que garantiza derechos y a una mujer que tiene derechos y que están constituidos por ley en un protocolo nacional y provincial. Así que coincido con Vivi en que nos tenemos que repensar desde qué lugar estamos parándonos cuando hacemos el ejercicio profesional, sobre todo en las unidades sanitarias. ¿Sí? Sí, a mí me parece también que el tema de pensar la salud como derecho es un debate que no sé si, bueno, largo y complejo. Me da la sensación que muchas veces esto que dice Vero de somos trabajadores del Estado, somos representantes del Estado, tenemos que garantizar las políticas públicas que se implementen, pero a veces sucede que cuando escuchamos a compañeros, compañeras, parece que el Estado solo tiene obligaciones para con nosotros. El Estado con nosotros tiene que cumplir con ciertas obligaciones, y muchas veces no se piensa al Estado desde el lugar de trabajador del Estado como que uno también tiene obligaciones para con, en este caso la población, para con la posibilidad de garantizar derechos. Si una camina o dialoga con los compañeros y compañeras, se escucha siempre la queja, ¿no? De lo insuficiente que es el Estado, de lo inútil que es el Estado, de lo mal que está el Estado, de lo mal que funciona todo lo estatal, y en realidad somos parte de eso, y no nos ponemos a pensar en que una de nuestras tareas fundamentales es garantizar derechos, además de exigir que el Estado cumpla con obligaciones. Primero habría que pensar la salud como derecho, que no sé, bueno, no todos lo piensan. Yo pensaba, ¿qué tal? Yo pensaba cuando leí el caso que trabajadoras sociales, no sé si está alguna presente, Daniela Milano, poco tiempo yo después que empecé a trabajar habían hecho un estudio en un barrio de la ciudad respecto de las representaciones sociales de la maternidad y respecto de, sobre todo, tomando en cuenta esta cuestión, bueno, hace más de 20 años, y cómo las mujeres en esa época, ¿no? Me hizo acordar de esos escenarios que parece que en algún punto no cambiaron. Las mujeres estaban condicionadas en su opción a tener hijos a las decisiones de su pareja. Entonces se escondía, por ejemplo, los anticonceptivos, no se le decía al marido, porque estaba asociado eso también con
con cuestiones que tenían que ver con asegurar la paternidad, con la figura del machismo de la pareja, con también asegurar un resguardo para la vejez que iba a dar el número de hijos. Cómo estas cuestiones que por ahí uno, después de tanto tiempo, piensa que, no sé, ¿no? Que no están actuantes, ¿no? Y de pronto, esto es el caso es sacado de ahora, ¿no? Cómo todavía están operando, y que inclusive esta cuestión no es una cuestión puesta, a mí me llamó mucho la atención esta cuestión de volver a insistir en no felicitaciones, sino, bueno, ¿cómo te sentís con esto? ¿Qué pensás hacer? Y que tendría que estar incorporada también, se me ocurre a mí, a todas las disciplinas. Y rescato mucho esta cuestión que ustedes dicen de que si uno por ahí, por su formación, ¿sí? Por las cuestiones que fueren, no se siente en condiciones de acompañar un proceso, por lo menos que haga lugar a la pregunta, por lo menos, ¿no?, que habilite ese espacio, y si uno no se siente, bueno, diga, bueno, mira, te voy a derivar con tal, o te voy a hablar con tal, ¿qué te parece? ¿Sí? ¿No? Y lo hablo en todas las ramas, lo hablo en psicología, ¿sí? Y lo hablo en medicina, lo hablo en trabajo social, lo hablo en enfermería, ¿sí? Si uno no se siente, ¿no? Porque esta cuestión, nosotros sabemos que la ley va por un lado, pero los procesos históricos son construcciones. Entonces, yo lo veo por mis hijos, ¿no? Mi cabeza debe ser reformateada y ellos tienen una actitud completamente mucho más abierta, ¿no? Mucho, qué lindo, me maravillo y me sorprendo de eso. Pero yo les llevo 30 años a mis hijos, o 20 y pico de años a mis hijos. Entonces, las leyes por ahí acompañan o se anticipan a cuestiones que nosotros, como actores sociales, y como bien dijo la compañera, como representantes del Estado, debemos hacer cumplir y poner a trabajar las consultas. Sí, bueno, muchas gracias por las participaciones, realmente hay muchas cuestiones para pensar. Quizás estaría bueno retomar esto para dar lugar a las compañeras que van a hablar un poquito más del abordaje desde lo práctico, de lo que hacemos en la consulta. Yo creo que eso nos va a enriquecer un montón, porque es lo que hacemos paso a paso cuando consulta a una mujer relacionada con ILE, o cuando hacemos una intervención sobre eso. Para hablar de esto, van a estar primero Belén y después María José. Va a comenzar Belén Ferro Moreno. Belén es médica de familia, trabaja en la unidad sanitaria de San Dionisio, y va a comentarnos un poquito más el abordaje más práctico de cómo realizamos este tipo de consultas. Bueno, bien. Hola a todos. Bueno, la idea era poder explicarles un poco, o que para quienes por ahí no están muy familiarizados con cómo se da esta práctica, cómo es que la abordamos desde las unidades sanitarias. Obviamente, para garantizar la práctica se necesita una médico que la garantice, ¿sí? Pero es todo el equipo de salud el que lleva adelante esto. Esto que contaba Vero, que a veces tenemos algunos integrantes del equipo de salud que pueden llegar a obstaculizar el derecho y la garantía de esta práctica, es sumamente importante tener en cuenta, porque no estamos hablando nada más de quienes venimos de la rama de la medicina, sino a veces quienes recepcionan a estas personas que vienen con esta inquietud, puede ser la administrativa, el administrativo, a veces hasta la persona de limpieza, que sabemos que en algunas unidades sanitarias colaboran, la psicóloga, trabajadores sociales, cualquier miembro del equipo de salud puede estar recepcionando a esta persona, y por eso es tan importante que todos estemos al tanto de cómo es el protocolo y cómo debemos tratar de acoger a estas personas. Obviamente vamos a tener en cuenta algo. Uno, hablar del protocolo de ILE, que creo que ha quedado en claro lo importante que es tener un protocolo, y ministerios de salud que lo garantizan, lo avalan y lo llevan adelante. Ustedes fíjense cómo cambia, no solo con la pandemia, sino con la actualización del protocolo, y que esté aprobado por el Ministerio tanto de Nación como de provincia, cómo aumentan
la cantidad de casos. No porque aumenten la cantidad de casos, sino porque la gente tiene la información y accede al sistema de salud de manera segura. Por ahí estas eran mujeres que estaban finalizando o interrumpiendo sus embarazos por fuera del sistema de salud. Algo importante es esto que veníamos diciendo, de tener consejerías en derecho, ¿sí? Pensar también en el contexto de pandemia que estamos teniendo, pensar en una escucha activa, en habilitar a estas consultas, en hacer preguntas abiertas, en no dar por entendido que toda persona embarazada quiere continuar con ese embarazo, sino primero preguntar cómo está, conocer los causales, ¿sí? Vamos a repasar un poco esto que comentaba hoy Ale, los 3 causales que tenemos actualmente que habilitan a la interrupción del embarazo eran violación. Para la violación no se necesita denuncia, sino alcanza con la declaración jurada. Toda persona menor a 13 años ya es considerada una violación y ni siquiera tienen que firmar una declaración jurada, ¿sí? Peligro para la vida, ¿sí? Que tenga algún componente orgánico que ponga en riesgo la vida de esa persona. Siempre tengan en cuenta que estamos hablando de potenciales riesgos. No significa que yo sé que va a pasar sí o sí, sino que puede pasar. Eso ya habilita a que una pueda garantizar la práctica. Y en toda menor de 15 años, ¿sí? El riesgo orgánico ya existe. Entonces, ser menor de 15 años ya habilita a el causal de peligro para la vida con un embarazo. Y después el peligro para la salud integral. Salud integral, obviamente, entendido justamente, como dice la palabra, de manera integral, donde no solo se ponen en juego cuestiones orgánicas, sino pensamos en todos los determinantes sociales y podemos habilitar a pensar el autoestima de la persona, cuestiones emocionales, cómo impacta en su vida social, económica, pero justamente para esto reforzamos lo que ya veníamos diciendo, tenemos que tener una escucha activa, tenemos que habilitar a hacer estas preguntas abiertas y tenemos que dar lugar a que la persona pueda expresar justamente todo esto. Algo que dicen los protocolos, que no sé si han leído, pero está el protocolo de nación y de provincia y está el protocolo además que aclara ciertas cuestiones con respecto a la pandemia, es que desde que la persona consulta hasta la práctica tenemos 10 días para garantizarlo. Obviamente en contexto de pandemia eso va a requerir que nosotros habilitemos algunos circuitos que son diferentes y lo que se sugiere es que a la persona la veamos en general en una sola consulta, o a lo sumo en 2, y que el seguimiento sea telefónico. ¿Qué es lo que necesitamos para todo esto? Primero, bueno, certificar causal, no necesariamente tiene que ser alguien de medicina que lo certifique, puede ser una trabajadora social, puede ser un psicólogo, una psicóloga, ¿sí? Determinar la edad gestacional de la persona gestante y conocer el grupo y factor sanguíneo. Esas son las únicas 2 cosas que necesitamos. Actualmente en Bahía Blanca, por suerte, se han habilitado circuitos para acceder a ecografías, que es lo que nos da la edad gestacional de la persona. Las ecografías se piden aclarando que son para interrupción legal del embarazo y sin sonido. Por suerte, esta ha sido una lucha ganada, donde en otros momentos no podíamos acceder a esto, y ahora por suerte sí, es una manera, ponerle sonido a una ecografía es una manera de violentar, ¿sí? Así que por suerte esto ahora no sucede, y tanto en el PENA como en el municipal, en Ingeniero White o en el equipo de ecografías de la unidad sanitaria de universitario, están realizando las ecografías sin sonido. Se pone que es específicamente para interrupción legal del embarazo y sin sonido, y por suerte no hemos tenido ninguna complicación con eso. En general tratamos de, en la consulta, tener la escucha activa, una perspectiva de derechos, reconocer cuál es el causal. Obviamente, según cada causal vamos a tener que por ahí activar otras cosas, en el caso de que sea, por ejemplo, como decía Vero, una consulta por una violación, ¿sí? También dar toda la información y activar todos otros protocolos, ¿sí? Pero en general, si no es necesario otra cosa, nos abocamos directamente a lo que es la interrupción. Con respecto a lo que es específicamente COVID, no hay ninguna evidencia de que una persona con sospecha de COVID o con COVID confirmado, ¿sí? No pueda realizar una interrupción legal del embarazo. ¿Cómo es que la realizamos? En Bahía Blanca accedemos a la medicación a través del programa de salud sexual y procreación responsable de provincia,
Quienes lo garantizamos, retiramos ahí la medicación, son 12 comprimidos de misoprostol, 200 microgramos, para cada uno de los tratamientos. Los tratamientos se realizan de manera ambulatoria, a menos que tenga alguna indicación de internación particular, hasta las 12 semanas. Si tienen más de 12 semanas, los derivamos al Hospital Pena de manera oportuna, ¿sí? Donde se finaliza ahí. Tratamos no solo de abordar el tratamiento con los 12 comprimidos de misoprostol, sino también tratamiento de dolor, que eso es algo muy importante y para no dejar pasar, ¿sí? El tratamiento lo que va a provocar es como una menstruación, una expulsión, ¿sí? Del producto, y esto puede provocar dolor, entonces siempre tenemos que estar atentas y pensar en cubrir todo lo que sea analgesia de la persona. En general, todas las personas gestantes que consultan tienen nuestros números de teléfono particulares y las seguimos desde el momento que realizan la interrupción hasta que finalizan con un control posterior. Algo de lo que hablan los protocolos de COVID es de iniciar el método anticonceptivo en la misma consulta. Algo que por ahí antes no se tenía en cuenta, los inyectables se pueden colocar en la misma consulta en la que le damos la medicación a la persona. Las pastillas anticonceptivas se pueden dar y la persona la puede comenzar ese mismo día o el día después, ¿sí? Si la persona no quiere usar métodos anticonceptivos hormonales, se puede entregar preservativo y hasta sugieren dar, por las dudas, métodos anticonceptivos de emergencia. Al momento se le explica verbalmente y se le da por escrito a la persona la información de cómo realizar el procedimiento, y lo que se precisa es algo que viene dentro del protocolo, que es un consentimiento informado, ¿sí? Que el consentimiento informado lo que hace es nada más dejar en claro que la persona está entendiendo perfectamente para qué sirve la medicación, que pudo sacarse las dudas, que entiende cuáles son los riesgos. Algo que también puede llegar a pasar es que nos encontremos, como decía hoy Miriam, que es esto de que hay gente que lo desconoce pero que está en desacuerdo. A mí eso me parece que es una postura política tomada, ¿no? De desconocer algunas cosas no es casualidad cuando después uno no está de acuerdo. El tema es que esto es un derecho y es por ley. Y quienes sean objetores o obstructores de la práctica y no de conciencia, porque conciencia tenemos todos, la persona que interrumpe y las médicas que estamos garantizando acá en Bahía Blanca también tenemos conciencia, entonces la palabra objeción de conciencia me hace mucho ruido. Quienes sean objetores de la práctica o obstructores de la práctica tienen que saber que la información falsa, negarse a la práctica, demorar la práctica, puede tener sanciones administrativas, civiles y penales. Esto es un derecho, a nadie y en pandemia, además, es una práctica esencial. A nadie se le ocurriría que una persona diabética, insulino dependiente, no garantizarle la insulina. A nadie se le ocurriría que una persona que está sufriendo un infarto, ¿sí?, no asistirlo. Esto es exactamente lo mismo. Si no lo garantizamos, estamos haciendo abandono de persona. Y esto no tiene nada más que ver con ser trabajadores estatales, que lo somos. Esto que decía Majo, hablar del Estado como si fuera un ente aparte cuando el Estado somos todos, ¿sí? Sino tiene que ver también con una cuestión profesional, que todos tenemos matrícula, ¿sí? Y que no podemos dejar a estas personas, y como hoy decía Ale, invitarlas a la clandestinidad, es más, empujarlas a la clandestinidad. Por eso es una responsabilidad que como profesionales conozcamos el protocolo, conozcamos las obligaciones que tenemos, acojamos a las personas, recordemos que no solo hay una ley que garantiza la ILE, sino hay ley que es contra la violencia de género, ¿sí? Negarle a una persona, maltratarla, infantilizarla, como pusieron hoy en el chat, ¿sí?, es violencia. Siempre recordar que tenemos que tratar de agotar todos los recursos que tenemos y de ser lo más transparentes y darle toda la información posible a las personas. Hay un 0800, ¿sí?, que es de salud sexual, que se le puede dar en todo momento a la persona, donde la persona gestante o la persona que es atendida puede hacer el reclamo de la denuncia que quiera, tanto con su nombre y apellido o de manera anónima, ¿sí? Porque tenemos que tratar de que ninguna persona se sienta vulnerada ni violentada dentro del sistema de salud.
Lo más importante, me parece, a tener en cuenta es que si trabajamos en equipos de salud, tratar de sociabilizar esta información, invitar a nuestros compañeros a que conozcan el protocolo, que sepan que la medicación es accesible, ¿sí? Que no solemos tener retraso para acceder a la medicación, que es una medicación segura, que es mucho más riesgoso llegar a término a un parto que realizar una interrupción legal del embarazo de menos de 12 semanas con medicación, ¿sí? Que garantizar esto lleva a que otras personas también socialicen esta información y sigamos garantizando esto y dejemos de tener, no podemos tener personas que tienen secuelas por realizar abortos clandestinos, no podemos tener personas muertas por abortar cuando estamos teniendo esta ley. Es inadmisible eso. Entonces eso es lo que lleva a la importancia de la responsabilidad que tenemos como profesionales, tanto de funcionar como equipos de salud, ¿sí?, como de garantizar esta práctica de manera amable, como hacemos el resto de las prácticas, ¿sí? Es sumamente importante eso. Por suerte, como red estamos funcionando acá en Bahía Blanca desde ya hace más o menos 4 años, 3, 4 años, y cada vez somos más personas. Las luchas feministas han logrado que no solo que el protocolo se pueda aprobar y estar vigente, sino que empiece a ser legítimo, que eso lleva a una transformación social importante, ¿sí? Y por eso es tan importante que no solo médicas y médicos lo estén garantizando, sino que todos los equipos de salud estén al tanto en la práctica pública como en la práctica privada, ¿sí? Porque es un derecho, independientemente de dónde se ejerza. Eso es más o menos lo que solemos hacer, la importancia de escucha activa, conocer los causales, edad gestacional de la persona, grupo y factor. ¿Por qué la ecografía es necesaria? Para saber que la edad gestacional que tiene, que efectivamente haya un embrión, porque muchas veces hay embarazos anembrionados o por fuera del útero, ¿sí? O como nos ha pasado recientemente, que puede ser que haya malformaciones severas, lo cual lleva ya directamente a que se deba garantizar una interrupción, ¿sí? Y después el grupo y factor es porque quienes sean RH negativo después requieren ser inmunizadas posterior a la práctica, con la famosa vacuna de parto gamma. Posterior a la persona tiene pautas de alarma que se dan por escrito y verbalmente. Posterior a la práctica, en general a los 7-10 días, garantizamos una segunda ecografía que es de control para ver que no hayan quedado restos ovulares ni membranas. ¿Sí? Si la persona no tiene ninguna complicación de las pautas de alarma y en la ecografía vemos que no hay ninguna pauta de alarma ni restos ovulares, ya podemos dar por terminado el tratamiento, ¿sí? Obviamente siempre con la escucha activa de cómo vivenció de manera subjetiva esa persona y si requiere o no algún otro tipo de acompañamiento, ¿sí? Para algunas personas gestantes suele ser algo bastante liberador y aliviador, otras personas lo viven con más culpa, entonces a veces requieren un seguimiento integral, entonces también habilitar a escuchar cómo vivenció esa persona esto, pero obviamente disminuyendo el desplazamiento de la persona en este contexto de COVID dentro de los espacios de salud. Lamentablemente se pierde mucho al no estar presente, al no tener el cara a cara, pero telefónicamente es sumamente importante habilitar todos estos espacios. Bueno, gracias Belén. Belén nos comentó bien en concreto cómo realizamos la práctica en las unidades sanitarias en Bahía Blanca, en relación con el segundo nivel también. Y ahora María José Soñi, que es médica de familia, trabaja en la Consejería de Salud Sexual Reproductiva de Coronel Rosales, de Punta Alta, nos va a comentar un poquito más cómo se desarrolla esa tarea en el lugar donde ella está trabajando. Bueno, hola a todos. Justo estaba con el teléfono con el tema de la consejería. No, les voy a contar brevemente cómo comenzó. En realidad yo me sumé a la red más o menos en el año 2018 y en el centro de atención primaria donde estaba trabajando puse un cartelito en la puerta donde me informaba que se podía hablar en ese lugar de aborto legal, seguro y gratuito,
Mayoritariamente en el centro de salud atendía mujeres adolescentes, jóvenes, adultas jóvenes. Y bueno, parece que ese cartelito surtió un doble efecto. Por un lado positivo, porque se acercaron muchas mujeres a preguntar, a informarse. Por el otro lado negativo, porque tuve un par de denuncias, pero bueno, ya les expliqué cómo funciona en Rosales, geográfica, histórica y socialmente Rosales es muy singular. Pese que allí nació Floreal Ferrara, bueno, parece que la semilla de Floreal quedó un poco como dispersa y bueno, y no prendió en todos. Empecé a recibir consultas para interrupción, por eso decidí sumarme a la red, por eso decidí que las chicas fueran como una especie de contención y de acompañamiento, porque me sentía bastante sola. Y bueno, y a partir de esto, de empezar a recibir las consultas y de leer el protocolo y de leer el título del protocolo, sobre todo que dice Protocolo para la Atención Integral, empecé a pensar en la posibilidad de crear, o por lo menos en la idea de crear una consejería en salud sexual y reproductiva, porque estaba siendo cada vez mayor la demanda, no solo la demanda de interrupción, sino también la demanda de acceder a métodos anticonceptivos. Y lo que sucede mucho, que me imagino que esto debe estar replicado en todos los lugares donde trabajamos, que cuando la mujer se acerca a pedir un método anticonceptivo, y generalmente, por ejemplo, allá en Rosales, que no hay administrativos en los centros de atención primaria, solamente la primera cara es la enfermera, muchas mujeres se acercan a pedir métodos anticonceptivos y automáticamente la respuesta, o en general la respuesta, es un prejuicio o un presupuesto sobre esa mujer. Y después, bueno, un juicio de valor, y bueno, y cuando son en comunidades pequeñas, como que se conoce la historia de la persona, la historia de la mujer, su entorno, su contexto, se conoce. A ver, se supone, no muchas veces se conoce, y esto redunda en que se obstruya un derecho a esa mujer a acceder a lo que le corresponde, que es ir, pedir un método anticonceptivo, pedir asesoría, pedir un método, que se le dé el método en forma gratuita y que no se la juzgue por eso ni por el método que quiere elegir, en todo caso asesorarla, explicarle y demás. Bueno, y a partir de esto surgió la posibilidad de hacer, de implementar una consejería, para también trabajar un poco más de manera integral, para tener otras miradas de otras disciplinas, para poder aprovechar más este espacio o esta oportunidad que da la guía de práctica del protocolo. Y en octubre del 2019 nos reunimos con algunos compañeros y compañeras del hospital, del Hospital Eva Perón. Yo empecé a trabajar, yo estaba trabajando en el Centro de Atención Primaria, y el año pasado, a principio de año, pasé a trabajar al Eva Perón. Uno de los motivos fue ese, de poder hacer la consejería, y porque llamativamente en los centros de atención primaria, aunque parezca mentira, es donde más obstrucción encontramos. Recién cuando me trasladé al hospital municipal, descubrí, para mi sorpresa, un montón de compañeros y compañeras y compañeres que estaban bancando fuerte esto del protocolo, que tenían toda la intención de armar algo así, que por ahí no conocían la dinámica de la consejería. Otras compañeras, como las trabajadoras sociales del hospital, sí la conocían, sí se venían formando y capacitando en región sanitaria. Así que bueno, nos reunimos, armamos el proyecto de consejería,
Desde el inicio la consejería estuvo conformada y está conformada por 2 trabajadoras sociales, una enfermera, 2 médicas, una psicóloga y una partera y un bioquímico. Que hoy por ahí entre las disciplinas o profesiones que nombraron, yo estaba pensando en no olvidarme del bioquímico porque tiene un sentido que nuestro bioquímico esté ahí. Y bueno, y la idea fue empezar a partir de esta demanda de las mujeres ante esta explosión de la marea verde, empezar a pensar un poco en cómo garantizar el derecho que tenemos todas las mujeres, y más las que están en una situación de desigualdad o de vulnerabilidad, a acceder a métodos anticonceptivos, a acceder a una sexualidad placentera, a acceder a elegir cómo vivir su sexualidad. Y empezamos a trabajar en octubre del 2019, lo presentamos, por supuesto, en plena transición, lo presentamos primero con el director anterior, luego apareció un director que venía de la Armada, así que fue una cosa un poquito complicada, pero se pudo pasar, y finalmente logramos que con todas las falencias en cuanto a perspectiva de género y en cuanto a formación que tiene en este momento el Ejecutivo en Coronel Rosales, aprobaron la formación de la consejería en Coronel Rosales. En realidad funciona, el espacio físico es el Hospital Eva Perón, porque el doctor Ferro, el oncólogo, nos cedió un lugar, porque no teníamos un lugar para trabajar, no teníamos un consultorio, y Ferro se copó con la idea de la consejería, que nos pareció un divino, la verdad yo no lo conocía más que por teléfono, y le encantó la idea y nos cedió el espacio, y empezó a funcionar físicamente ahí. Porque bueno, tampoco en el espacio de ginecología y de maternidad teníamos la oportunidad. Nosotros en el Eva Perón tenemos en el área de ginecología menos 2 en realidad. La ginecóloga que está en la consejería y la partera que está en la consejería, el resto son todos obstructores y obstructoras. Así que tenemos un servicio de gineco divino, que controla la cantidad de preservativos, que sigue pidiendo PAP para entregar anticonceptivos, que sigue pidiendo órdenes para colocar inyectables de anticonceptivos. Bueno, atrasados, es Jurassic Park, le decimos nosotros al servicio de gineco. Y bueno, empezamos a trabajar en la consejería. Al principio fue como una experiencia sumamente nueva, porque muchos de los que trabajábamos ahí estábamos por ahí un poco más formados, pero otros no. La condición era que trabajáramos con perspectiva de género, si no, no había manera de que entraras en la consejería, era casi como una puerta de hierro, eso, como un filtro, un tamiz. Y bueno, y empezamos a trabajar muchísimo más a partir de la pandemia. Hasta el momento de la pandemia nos manejábamos más que nada con salidas del espacio físico del Eva Perón, porque en realidad es consejería en salud sexual y reproductiva. Esto de aplicar el protocolo ILE es como una añadidura que tiene, pero la idea es funcionar garantizando el acceso a los métodos anticonceptivos, la información, el conocimiento, la autonomía de las personas para decidir, la soberanía sobre sus cuerpos. Y bueno, y al inicio fue toda una cosa medio de salir del hospital para hablar sobre cuestiones que tienen que ver con la sexualidad donde nos demandaran. Escuelas, secundarias sobre todo, la casa del niño que funciona allá y que a veces alberga mujeres, chicas, adolescentes embarazadas. Asimismo han venido al hospital también, todo esto fue prepandemia. Y ahí pudimos empezar a difundir.
Obviamente que en un lugar como Rosales, donde hay 70.000 habitantes, el boca en boca funciona bastante bien. Las socorristas, por supuesto, que tuvieron un papel fundamental porque nos empezaron a derivar gente, mujeres que muchas veces se tenían que trasladar desde Rosales hasta Bahía Blanca. Bueno, ese acceso se facilitó porque empezaron a acudir al consultorio de consejería. Y en época de pandemia lo que sucedió es que tuvimos que reconfigurar para seguir garantizando esta prestación esencial, reconfigurar un poco lo que es la atención. Por supuesto que no podemos hacerla presencial, el Eva Perón justo tuvo una época de brote por conglomerado y tuvimos que cerrar todo, así que empezamos a funcionar de manera virtual. Seguimos recibiendo de la misma manera, a través de las secuencias del 0800, a través de las socorristas, a través de las chicas en la red, cuando por ahí se comunica alguna mujer o una persona con capacidad de gestar de Punta Alta, de Rosales, inmediatamente la tomamos para hacer el acompañamiento desde la consejería. Y sí, bueno, trabajamos o intentamos trabajar de manera conjunta. Siempre somos entre 2 y 3 profesionales en cada entrevista. Generalmente nos lleva más de una entrevista porque esto es algo que consensuamos. Por una cuestión de que hay cosas que todavía no están tan aceitadas como tienen ustedes, por ejemplo, con el tema de las ecografías, dependemos mucho de la voluntad del ecografista de ese momento, dependemos de quién es el ecografista de ese momento, de que esté dispuesto a hacer la ecografía, y hay cuestiones que hay que ajustar, pero bueno, por ahí nos llevan más de una entrevista, porque no consideramos o consensuamos dentro de la consejería que a veces es mucha la información, porque los grupos etarios que nombró Selva son más o menos similares a los que nosotras estamos viendo nosotros en consejería, pero bueno, nos lleva más de una consulta a veces por estas cuestiones, porque hay algunos obstáculos todavía que tenemos que sortear. Pero lo bueno, lo positivo de todo esto es que desde que empezó la pandemia, pese a que estamos sobrepasadas, y justo bueno, ahora me estaban puteando un poquito las compañeras, porque con el tema del COVID están como, hay 2 que se han puesto la camiseta, pobres mal, y se están haciendo cargo de todo, y somos 8 en el equipo, 8 o 9, y hay 2 que están trabajando muchísimo. Desde que empezó la pandemia hemos tenido muchísimas consultas, sobre todo en lo que tiene que ver con anticoncepción, con salud sexual y reproductiva, justamente. Al margen de los datos que presentó Selva al inicio, que tuvimos un montón de interrupciones más, Selva creo que mencionó 22, de esas 22, ahora sumamos estos días algunas más, y desde que empezó la pandemia fue la explosión. De esas 22, 17 fueron en época de pandemia, 17, 18 más o menos. Sí tuvimos muchas consultas por métodos anticonceptivos. Sí se fueron referenciando las mujeres hacia la consejería porque han encontrado obstáculos en otros lugares. Entonces, por ejemplo, ya llevamos colocados desde que empezó la pandemia 21 implantes, que eso es, para nosotros es un exitazo, es un hit, es el hit de la pandemia, porque en realidad los implantes no se estaban colocando, porque tenemos profesionales que deberían ocuparse por su especialidad de la salud de las mujeres, y sin embargo trabajan de una manera en el público y trabajan de otra en el privado. No colocan DIU en el público, pero sí lo hacen en el privado. Bueno, esta cuestión que hablábamos hace un rato y que nos manejamos con una doble moral enorme,
entre los colegas. Y bueno, y esto desde que empezó la pandemia fue como, fue el costado bueno de la pandemia, digamos, al difundir tanto que se iba a seguir garantizando la atención, que era una prestación esencial, que se consideraba esencial, y esta articulación genial que tenemos con región, bueno, con la red, con las socorristas, inclusive hasta con otros colegas y con otros, no equipos, porque por ahí no están conformados, pero con otras personas que trabajan en otros lugares, también tratamos de hacer red como para poder intercambiar y prestar nosotras y nosotros desde la consejería un servicio, ha mejorado bastante lo que es la accesibilidad, que eso es lo que nos importaba. Insisto, no soy muy optimista en cuanto a, no es que ha cambiado tanto todo, recién, bueno, hace un rato justo me estaban escribiendo porque una persona, una mujer que se está colocando inyectable, fue a colocarse el inyectable como todos los meses, y justo se topó con una enfermera que le dijo que sin orden no. Siguen pasando estas cosas, estas burocracias, estas cuestiones que tenemos que combatir diariamente, que tenemos que batallar diariamente, pero bueno, la consejería como tal está funcionando como un dispositivo que de a poco va tratando no sé si romper, pero de empezar a trabajar con estas resistencias y a generar preguntas y a desencadenar procesos, que eso no es menor. Si bien todavía tenemos una tarea medio titánica con algunos sectores que están bastante en rebeldía, sin embargo, hasta ahora hemos podido continuar con nuestra tarea y hemos podido garantizar en lo que respecta a lo que tenemos que garantizar, lo hemos podido hacer sin problemas. Así que bueno, también me parece para destacar que el cambio de la transición del gobierno fue importante a nivel nacional y provincial. Obviamente nosotras hoy no tenemos que lidiar con rogar por el MISO, rogar por los DIU que se colocan, rogar por los implantes. Puede haber una demora de unos días, pero digo, esta articulación es mucho más ágil y como estamos en consonancia en esta perspectiva de derechos con nación, con provincia, con el municipio no, obviamente, pero bueno, la consejería sí, esto nos ha facilitado también la tarea y nos ha permitido por ahí dar respuestas a las demandas que hasta el año pasado por ahí no podíamos dar. O nos excedían las demandas y no teníamos forma de responder. Pero bueno, básicamente es eso, está funcionando, obviamente que es con aprendizaje diario, con errores y con correcciones de esos errores y con dispuestos y dispuestas a aceptar sugerencias y bueno, no sé, si quieren hacer preguntas, lo quieren difundir, quieren saber algo más, bienvenidas. Bueno, gracias María José por comentarnos la experiencia de Rosales. No sé si tenemos un tiempito para preguntas, no sé, Vero, si había algo entre las preguntas del chat. Más que nada también la idea, además de comentarles lo que estamos haciendo, es también invitarles a que si quieren ser parte, o también que sepan que esto existe, y como decían unas compañeras, contar con nosotras cuando tienen una situación de, digamos, una mujer consulta por hilo, alguna duda sobre esto, estamos todas, creo que nos conocemos todas, así que tengan eso presente. Vera, vos querías comentar, no sé si hay alguna pregunta en el chat, o alguien quería hacer alguna pregunta, alguna intervención. No hubo preguntas en el chat, hubo aportes, hay comentarios que los fui leyendo. Coincido con Selva Débora también. está preguntando del aumento de consultas de ILE en el contexto actual.
nosotras particularmente hacemos 2 lecturas, una que tenemos un protocolo al cual está adherido, ¿sí? Tanto nación como provincia, y otro a que antes algunas organizaciones feministas acompañaban interrupciones, ¿sí? Y ahora esas mismas asociaciones están articulando con nosotras, y también los casos que recibe el Hospital Pena, por lo cual tenemos una recepción de casos que ha aumentado. Además de que podemos hacer la hipótesis de lectura de que muchas personas no están accediendo a métodos anticonceptivos de manera oportuna, lo cual puede generar un aumento en la cantidad de casos. Sí, por ahí lo interesante de esto que decía Belén es que, a ver, todo esto estaba pasando por fuera. Cuando yo le mostraba la cantidad de casos que hemos tenido por fuera, no es que esas mujeres no abortaban, sí abortaban en la clandestinidad. Yo creo que el logro que hemos tenido como red y como profesionales, estamos diciendo, con todas estas cuestiones que remarcaba Belén, es que esas mujeres ahora nos están llegando. Antes seguía pasando, y además estamos convencidas de que muchas aún siguen haciendo la clandestinidad, o aún siguen pensando que tienen esa opción, y por eso es importantísima la difusión, para que ellas sepan que tienen un lugar en el sistema de salud pública, que lo estamos realizando. Había un Power, no me acuerdo si fue la segunda presentación, donde estaba la dirección y el contacto, más allá que son compañeras del primer nivel de atención, ¿no? Pero digo, para aquellos que no lo tengan, y este video como va a quedar grabado, que pudiera quedar un ratito para que supieran dónde escribirlos. Creo que era un Facebook, me parece, no lo recuerdo bien. Pero estaría bueno Sí. poder volverla a poner, la placa, para que quede. Lo tenía Selva, me parece, ¿no, Sel? No, yo no tenía la dirección acá, y ya la cerré, pero es un Facebook, sí, que lo pueden buscar, es una página de Facebook, y tenemos también un espacio de Instagram, ¿no? Bel es la que es más tecnológica de todas, que es Red de Bahía, creo que figura como Red de Bahía Blanca, o Red de la Salud de Bahía Blanca por el derecho a decidir. Una historia así, se puede buscar y nos contactan, si no también en las... Red Profesionales Bahía Blanca es... Lo que más queremos promover es que nos vengan a tocar la puerta en la sala, en la unidad sanitaria, o llamar ahora en pandemia si quieren. Pero la ILE la estamos haciendo de forma presencial porque, como dijo Belén, es una actividad esencial dentro de pandemia, con las medidas de cuidado y todo, pero la estamos garantizando a modo presencial. Y nada, queremos esto, ¿no? Desde el municipio promover que nos toquen la puerta de la unidad sanitaria. Eso es lo que más nos interesa. Digo, era más que nada para poder darle las gracias, ¿no? Pero más que nada para difundir, no solo nuestros compañeros, sino también para los usuarios, ¿no? Sí, el Facebook es Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir Bahía Blanca. Es medio largo, pero después por ahí te podemos mandar, Sandra, por ahí para difundirlo en las unidades. Gracias. Bueno, desde mi lugar, agradecerles por haber tomado el tiempo, y cuando me comuniqué con Vero, y sé que después se reunieron y demás, enseguida tuvieron la predisposición de poner en palabras y en la mesa una temática que por ahí no se aborda habitualmente, y que, o por lo menos nosotros del primer nivel de atención, desde la municipalidad, digo, ¿no? Como tal, no es algo que se pone en palabras para hablar habitualmente, y que me pareció súper interesante el trabajo que están llevando todas. Así que nada, agradecerles. Desde provincias se están haciendo capacitaciones, y que también sé que muchos están participando, pero bueno, desde la municipalidad o desde Secretaría de Salud era importante también hablar con nuestros compañeros. Así que nada, gracias. Gracias por el espacio. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas. Gracias, Lore. Gracias. Chao.